cómo emprender en Costa Rica. Y ahorita les voy a hablar exactamente de quién soy yo, pero yo tengo más o menos 4 años de estar dando esta charla a emprendedores en Costa Rica. Me parece clave, sobre todo porque la información que nos llega de emprendimiento generalmente es de Estados Unidos o de Europa o de algún otro lugar en el mundo. Y es bien, eso está bien, los conceptos funcionan, ¿verdad? Pero hay que entender cómo funcionan en diferentes contextos. Entonces, esta es la charla que a mí más me gusta dar y también decidí dar esta gratis porque siento que todo el mundo debería saber estas cosas, ¿verdad? O sea, este es el tipo de conocimiento que yo quiero que todo el mundo tenga. Entonces, para los que no me conocen mucho y si le llegaron a estos cursos por medio de mi Instagram, entonces probablemente sí me conocen, pero a mí me gusta comenzar diciendo que mi diseño de vida involucra ser papá, también crear, ¿verdad? Crear estos cursos, pero crear otras cosas, el podcast, emprendimientos, etcétera. Y sobre todo mi misión es ayudar a otros a lograr sus metas. Yo comencé estudiando ingeniería civil, bueno, estudié toda mi carrera en ingeniería civil, al final no terminé mi tesis y fue por una bronca ahí con un profe que otro día les cuento, pero en el medio que estaba decidiendo si volverla a matricular o no, comencé a emprender. Entonces, tuve que saltar al área de emprendimiento y eso es lo que me ha permitido desarrollar todas estas teorías, porque yo no lo estudié de una manera formal, ¿verdad? Yo tuve que comenzar a adaptar todo lo que yo sabía y todo lo que yo podía hacer, entendiéndolo desde un punto de vista muy práctico, porque no lo estudié durante 4 o 5 años, ¿verdad? Sino que lo ocupaba para hoy. Entonces es como el enfoque que yo llevo a todos mis cursos y a todo lo que yo hago. ¿Cómo entiendo esos conceptos para aplicarlos hoy? Tengo 10 años de estar trabajando con startups y empresas. También soy emprendedor, que también eso es algo que a mí me parece importante decirles que yo no me sentiría confiado de estarles comunicando este tipo de cosas a ustedes si yo no las hubiera puesto en práctica antes o si no estuviera poniéndolas en práctica y viendo cómo cambian esas cosas a través del tiempo, porque lo que era cierto en el 2009, cuando yo comencé esto, ya no es cierto hoy, ¿verdad? O por lo menos han cambiado la manera en que se aplican esas cosas. Yo comencé teniendo el primer coworking space de Costa Rica en el 2011 y falló rotundamente, pero he hecho productos de alimentos, apps, servicios, un gimnasio solo para mujeres, ropa deportiva. He explorado muchas áreas, digamos. Ahora también soy consultor, trabajo directamente con empresas y con startups, poniendo en práctica todo ese conocimiento. Diseñé un programa de incubación para Telefónica Open Future que operé desde el 2014 hasta el 2020 y a eso es lo que me ha permitido entender cómo enseñar estos conceptos para emprendedores de diferentes áreas. Bueno, si están aquí probablemente me han escuchado hablar de emprendimiento y de mis ideas de alguna manera, ¿verdad? Ya sea en mi podcast o en mis videos o en mi Instagram o lo que sea. Entonces también creo un montón de contenido y soy profe en la U. De ser profe, comencé a ser profe porque vi un montón de, llamémoslo huecos que tienen los emprendedores cuando me llegaban a mí a mis procesos de incubación o de consultoría que estoy tratando de ir tapando desde la U y ojalá pueda, mi meta es comenzar a hacerlo desde el cole, pero vamos a ver si eso sucede o no. Entonces, ¿cuál es la clave de todo lo que yo he podido hacer? Bueno, como les decía, es entender cómo aplicar teorías, reglas y conceptos dependiendo del contexto. Y ya hablamos que una de esas diferencias de contexto es Costa Rica, ¿verdad? El país en el que vivimos. Pero hay otros contextos que hacen que haya que poner en práctica de manera diferente esas teorías. Y son las industrias, ¿verdad? No es lo mismo ventas y mercadeo en apps o en digital que en físico y productos de comida. Y no es lo mismo en productos de comida que en moda. Y no es lo mismo en moda que en servicios legales, ¿verdad? Cada industria es un contexto diferente y hay que entender cómo todas estas teorías y conceptos aplican a esas industrias. Eso no lo vamos a ver hoy, pero para que veamos los contextos. También diferentes modelos de negocio, ¿verdad? Retail es diferente a Digital First, que es diferente a apps, que es diferente a otro montón de cosas, ¿verdad? Entonces, si modelos diferentes de negocios traen contextos diferentes de negocios y maneras diferentes en que se aplican esas cosas. También me he dado cuenta, y esto es algo bien interesante, que es que hay contextos diferentes dependiendo de los recursos disponibles. No es lo mismo que yo tenga $1 millón sentado en mi cuenta de banco y decida emprender, ¿verdad? A que alguien me diga, Juan, es que yo tengo $0 en este momento, pero igual quiero emprender. En las dos se puede, pero las cosas que se pueden hacer y las cosas que se deberían de hacer son diferentes. Y las personas, ¿verdad?
Algo que lo más importante para mí, que yo he aprendido en estos 10 años, es entender que por más teoría, por más concepto, por más cosas, hay una barrera de carne y hueso, ¿verdad? Aplicar esas cosas. Entonces, tal vez Luis sabe programar y Caro no sabe, y Fiorella sabe otra cosa y Ana sabe otra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entender esos contextos humanos, ¿verdad? De nuestras habilidades, fortalezas, debilidades, etcétera, miedos, esperanzas, oportunidades, y cómo aplico esas teorías dependiendo de la persona que yo soy, ¿verdad? En el momento. Y muchos de los cursos épicos que estoy desarrollando cubren todas esas bases. Pero hoy vamos a hablar de una cosa que resume muchas de esas cosas, que es nuestro país, ¿verdad? Costa Rica. Entonces, a mí me gusta llamarlo Pura Valley, de Silicon Valley, pero Pura Valley, no se me lo inventé. Antes tenía un dibujito de un chonete que ponía aquí, pero se me perdió. Entonces, ese era todavía más chido. Y es que caemos en un error, y yo no sé si ustedes lo han notado como ticos, caemos en el error de la tropicalización. Yo siento que tropicalizar es de esos four-letter words, ¿verdad? Esas malas palabras. Igual que innovación, igual que otro montón, que es que no se entienden, ¿verdad? No logramos entender. Nosotros creemos en Costa Rica que tropicalizar es encaramarle una bandera, un pura vida, un chonete y vámonos. Y ahora un oso perezoso, ¿verdad? Entonces, no podemos nada más tropicalizar cosas así, ¿verdad? No podemos caer en la trampa de creer que tropicalizar es ponerlo en español, tirarle un ma enfrente y ponerle un chonete. Y ya, ¿verdad? Tropicalizar, o más bien lo que queremos hacer es entender realmente cuál es el contexto, cómo somos, qué aplica, qué no aplica, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, si algo se puede hacer, de qué manera, ¿verdad? Hay que entender a las personas, hay que entender la infraestructura, la política, hay que entender todas esas cosas para poder realmente crear algo en un lugar. Entonces, hoy en los próximos 35, 40 minutos para dejar un espacio de preguntas, vamos a ver aquí me faltó un signo de pregunta, qué cosas tenemos que analizar para entender esos contextos. ¿Cómo es Costa Rica? Número uno. Número dos, ¿cómo somos los ticos? ¿Cómo somos las personas que habitamos en Costa Rica? Y cómo es el ecosistema de emprendimiento y negocios en el país. Y vamos a ir en ese orden. Entonces, ¿cómo es Costa Rica? Entonces aquí una foto muy linda de un volcán, o podría haber sido una foto de un tucán, ¿verdad? La legítima que uno se baja en el aeropuerto y ve las fotos, ¿verdad? Eso es Costa Rica. Pero hay que entender, y no vamos a tomar mucho tiempo en esto porque yo no estudié ni ciencias políticas, ni geología, ni nada, ¿verdad? Vamos a hablar de que la formación de Costa Rica, si bien todas las formaciones de todos los países colonizados son complicadas, Costa Rica tiene un tema que es que no hubo realmente como una batalla, ¿verdad? Entre los pueblos autóctonos y la gente que llegó, por lo menos no a nivel de otros lugares que conocemos, ¿verdad? Como Estados Unidos, por ejemplo, que es el ejemplo como más clásico que tengo. Y si han visto, digamos, alguna película de John Smith o lo que sea, ¿verdad? Han visto que había mucho conflicto. En México, por ejemplo, o en América del Sur, pero en Costa Rica no tanto, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender eso para entender cómo se formó Costa Rica. Incluso nuestra guerra por la independencia, no realmente, ¿verdad? Tuvimos una guerra civil en el 48 que, sí, se murió alguna gente, pero ¿verdad? Cero estrés. Y todo esto, se los digo, ¿verdad? Tómenlo desde alguien que no estudió estas cosas. Esta es mi propia opinión y mi propia lectura del tema. Además, tenemos que entender qué son los recursos que tenemos en Costa Rica o que hemos tenido, ¿verdad? O sea, muchísimos recursos naturales, pero no tenemos cosas como petróleo, ¿verdad? Que hace a otros países muy ricos. O minería de tungsteno, de las cosas que se hacen en los iPhones, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Entonces también se pueden analizar ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que tenemos en Costa Rica? Tenemos abundancia de vida silvestre, 5% de la biodiversidad del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Industrias. ¿Qué industrias tenemos en Costa Rica? Y eso lo vamos a ver un poquito más en detalle. Entonces, si ustedes son ticos o si saben de Costa Rica y no son ticos, saben que vivimos nosotros principalmente del turismo, ¿verdad? Entonces, esa es una industria gigante en Costa Rica, es lo que nos da de comer y hoy en plena pandemia del COVID se ve el efecto que tiene que el turismo haya caído en Costa Rica. Entonces, yo esta charla la he dado por años y por años lo que he hablado es que el turismo es una industria muy importante, pero una industria muy manejada a la antigua, ¿verdad? Es una industria muy clásica, muy
digamos, tradicional. Esa es la palabra que estoy buscando, una industria muy, muy tradicional. Los operadores de turismo hacen lo mismo que hacían hace 20 años con un poquito más de tecnología, ¿verdad? Y, y eso es lo que ha caracterizado. Nunca hemos tenido que cambiarlo, ¿verdad? Porque ha funcionado muy, muy bien, ¿verdad? Entonces se puede caer en el cliché de si no está roto, no lo trate de arreglar. Y eso es lo que yo siento que ha pasado con el turismo en Costa Rica, ¿verdad? Hasta que se rompió. Y se rompió no porque hicimos algo mal, se rompió por factores externos que nos está obligando a ver qué hacemos. Incluso nos está obligando a plantear la pregunta de, ¿sacrificamos la salud de un país por mover el turismo o no? Y yo no sé cuál es la respuesta correcta, pero nos estamos teniendo que plantear esa pregunta que antes nunca la habíamos tenido que plantear, ¿verdad? Entonces, vivimos en un país donde una base gigante de la economía depende del turismo. ¿Y qué pasa si no hay más turismo, verdad? ¿Cómo podemos reinventar ciertas cosas? Bueno, el turismo es un tema muy importante. Incluso los startups de turismo en Costa Rica, los que salen son un poquito más de lo mismo, ¿verdad? Guías de booking o cosas así. No hay nada como que realmente esté cambiando el landscape. Y eso no lo digo como crítica, porque yo no sé qué haría yo innovador en ese área, pero lo digo como una característica. La otra industria grande que conocemos como ticos es la del café, ¿verdad? Entonces hay que entender la industria del café viejísima, cómo funciona, ¿verdad? También muy, muy tradicional, hecha de una manera muy, muy tradicional. Y también es una cosa en la que se basa la economía de nuestro país. Tradicionalmente también es una industria muy oligárquica, ¿verdad? Que depende de unas jerarquías ahí. Incluso este señor que está recogiendo café probablemente no va a vivir, o sea, no va a vivir sustancialmente de su trabajo en el café, ¿verdad? Sino que van a ser otras personas que están viviendo de eso. Y eso pasa mucho en los países latinoamericanos y en Centroamérica sobre todo, ¿verdad? El tema de las oligarquías. Y eso es lo que vivimos. Y entonces existen esta franja grande en café de, ponga el nombre de café que usted quiera, ¿verdad? Que son como ya gente que hace mucho café en volumen para exportar y demás. Y después está el tema de los pequeños productores de café de especialidad, ¿verdad? Que es algo que ha estado muy de moda últimamente. Y ellos ganan concursos internacionales de café y temas así, pero es una operación completamente diferente, ¿verdad? Son parcelas pequeñas y es producción diferente. Después hay gente como Steve Aronson que ha aprovechado, digamos, y aprovechado no lo digo de una mala manera, sino que ha aprovechado una oportunidad de café a través de Brit y ha logrado crear un monstruo gigante de café costarricense a través de Brit, que ahora es una cosa que existe en aeropuertos en todas las partes del mundo y ya no solo vende café, sino que ya se convirtió en un tema de marca país, ¿verdad? Entonces, esa es otra industria que tenemos en Costa Rica. Y si ustedes ven estas dos industrias, café y turismo, son industrias tradicionales, son industrias que no han cambiado en mucho tiempo. Por lo menos los modelos de negocio siguen siendo parecidos. Eh, y que depende mucho de sacar cosas de Costa Rica. Y eso no lo digo como algo malo, ¿verdad? Nada más es lo que es. Depende de qué otra gente compre nuestro café y dependemos de qué otra gente venga a Costa Rica a consumir esos productos. Entonces, al final del día, estamos como a la merced de, de unas jerarquías y de exportar y de que otra gente quiera venir, digamos. Estamos a la merced de que en Madrid quieran poner anuncios de que vengan a Costa Rica porque está Keylor, ¿verdad? Varas así. Entonces, no es malo, nada más hay que entenderlo. Entonces, hay otra industria grande en Costa Rica que es muy, muy grande, que es la de los BPOs y transnacionales, que son sus Western Union, sus Procter Gamble, sus HP, sus todas estas empresas que vienen a Costa Rica a crear sus centros de BPOs, que es Business Process Outsourcing, y otro montón de cosas, ¿verdad? Y le dan un montón de trabajo a Costa Rica. Y eso es muy, muy bueno porque generan un montón de empleo y además nos obliga, entre comillas, a aumentar la capacidad educacional del país para que la gente pueda accesar a estos trabajos, ¿verdad? Entonces, aquí en Costa Rica, esta es una industria muy, muy grande y muy importante para la generación de trabajos. Ahora, tenemos que entender también que esto lo que significa es que hay un montón de gente que puede acceder a trabajos muy buenos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué voy a emprender y quemarme las pestañas y
y poner en riesgo las cosas que yo estoy haciendo, sí, probablemente pudiera conseguir un trabajo aquí en una de estas empresas. Muchas ni siquiera piden título universitario para comenzar. Y hay otra que está como por aquí atrás, que no la pongo así tan en vivo, pero son los books y las casas de apuestas y estas otras cosas, ¿verdad? Que esos literalmente no requieren más que poder hablar inglés y tienen salarios competitivos, ¿verdad? Entonces, al final del día tenemos, y esto lo vamos a hablar después, pero emprender termina no siendo tan buena opción cuando uno lo que está buscando es estabilidad. Pero sí es importante esto. Y igual ahorita esto está cambiando, porque ahora, por muchos años Costa Rica fue una super opción porque era mano de obra barata, y ahora lo vamos a ver también con otras industrias, barata entre comillas, ¿verdad? Pero ahora se nos están metiendo en la competencia lugares en Asia que están ofreciendo también mano de obra muy calificada por precios muy competitivos. Costa Rica todavía en lo que está ganando en este área es que es la diferencia horaria. Y por lo que he hablado con mucha gente también les gusta como nosotros hablamos inglés, a diferencia de otros países en Asia que tienen acentos muy pesados. Entonces, eso todavía sigue siendo como un factor con lo que se vende mucho Costa Rica. Y si ustedes van, digamos, a Procomer y cosas así, eso es de las cosas que a uno le piden. Yo he trabajado mucho con Procomer y esas son como las cosas que nos dicen, ¿verdad? Como, apóyense en usos horarios, ¿verdad? Que ya no lo llaman outsourcing, sino que es nearshoring o nearshoring, ¿verdad? Que no es tan lejos. Costa Rica está ahí nomás, la diferencia horaria son 1 o 2 horas, ¿verdad? No es el fin del mundo. Después están las industrias de creatividad, tecnología y productos, y vamos como una por una. Bueno, creatividad y tech creo que podemos hablarlas como en la misma oración. Y hay una industria muy, muy grande en Costa Rica de exportar servicios de creatividad y tecnología. Y Luis ahora me contó que él es programador, entonces probablemente sabe estas cosas, ¿verdad? Aquí hay empresas muy, muy grandes, tal vez que usted ni siquiera ha escuchado en la vida, que se dedican a vender servicios de tecnología, de desarrollo y de creatividad al mundo. Hay agencias muy grandes aquí en Costa Rica que no son grandes solo por el trabajo que hacen en Costa Rica, sino porque tienen clientes de afuera de Costa Rica. ¿Por qué? Por lo mismo que hablamos de los BPOs. La mano de obra es muy calificada y cuando digo mano de obra se siente como feo. Cada vez que lo digo se siente como que estoy diciendo, como que se siente feo, pero verdad, o sea, hay talento, hay profesionales muy, muy, muy buenos que cobran mucho menos que lo que cobraría una persona en Estados Unidos o Europa. Entonces hay empresas muy grandes y empresas muy pequeñas en tamaño, pero grandes en escala de negocio, que se han formado gracias a esto, ¿verdad? Sobre todo en creatividad y en tech. Este, no sé si ustedes se acuerdan que siempre dicen que Costa Rica fue como el tercer país del mundo en tener alambrado eléctrico y fue el primer país afuera de Estados Unidos en tener un McDonald's, no me acuerdo si era algo así, pero también somos como pioneros en la región, por lo menos en temas de creatividad y de tecnología. Digamos que Colombia está ahí un poco mejor y tal vez en creatividad Argentina, pero por lo demás estamos ahí súper arriba, ¿verdad? Y después está el tema de productos, que me parece un tema súper interesante, y aquí pongo la clásica salsa Lizano, que hay que enseñarle a todos los extranjeros que vienen y mandarlos con una botellita para su casa, porque hay otro tema grande en Costa Rica, que son estos productos que nosotros creamos, que están apalancados en muy buena producción, muy buena materia prima, manufactura muy buena porque tenemos gente educada haciendo esa manufactura, pero también en marca país, ¿verdad? Se convierte ya en un tema no solo de que la salsa sepa rico, sino que es la salsa de Costa Rica. Igual que si van a algún lugar con una botella de cacique, o si ahora en Estados Unidos se puede comprar Imperial en todo lado, o, ¿verdad? Ustedes van incluso a Whole Foods a veces en Estados Unidos y encuentran productos de Costa Rica. Entonces, el área de productos también es grande, Jax, Pozuelo, Pops, que ya no son empresas ticas porque las compraron grupos extranjeros, pero sigue siendo, ¿verdad?, lo que hacemos aquí en Costa Rica. Y por último, el fútbol. Y a mí me gusta hablar de la paradoja de Keylor. Y esto es algo de lo que yo estoy muy orgulloso porque es un insight que tuve hace un tiempo y me parece tan clásico de Costa Rica, que me gustaría alguna vez hablarlo con Keylor. Pero el tema de Keylor es, si nosotros podemos producir a Keylor Navas, ¿verdad? ¿Por qué no hay más inversión en fútbol en Costa Rica? ¿Verdad? Eso es algo que yo me puse a pensar. ¿Por qué no hay más inversión en fútbol en Costa Rica si tenemos a Keylor Navas? Entonces,
podríamos eventualmente crear otros Keylors Navas, ¿verdad? Y eso es una industria, aunque no lo queramos aceptar, el fútbol es una industria en el país, ¿verdad? Lo que me puse a pensar es, ok, está Keylor y antes de Keylor estuvo Brian Reese y antes de Brian Reese estuvo One Chop y, y Gabelo Conejo, tal vez, que ni siquiera tanto, ¿verdad? Pero si ustedes se ponen a pensar, o no sé si son futboleros, yo era muy futbolero, ya no tanto, pero han pasado una década entre cada uno de esos. O sea, Juan Chopper en los 90s, Brian Reese en los principios de los 2000s y Keylor 2010s. Ha pasado una década entre cada uno de esos. Entonces, si yo soy una persona que está tratando de poner mi plata en algo, ¿por qué la voy a invertir en fútbol si lo que yo digo es, sale un MAE de millones o de miles en una vez a la década, ¿verdad? Como que no tiene, como que no siento que vaya a ser una buena inversión. Y esa es como la paradoja de Keylor. Nosotros tenemos, y ahora lo vamos a ver con startups, algunas cosas o alguna gente, algunas empresas, algunas industrias que explotan y que todo el mundo conoce alrededor del mundo, pero es un pico, ¿verdad? No es una constancia. Entonces, ¿por qué si yo soy extranjero o si yo estoy decidiendo si juego fútbol por el resto de mi vida o no, con qué seguridad voy a tomar ese salto si no tengo como muchos resultados para fundamentarlo, ¿verdad? Para fundamentar esa decisión. Entonces a mí me gusta como ponerlo en el contexto de Keylor, porque además Keylor, ¿verdad? Lástima que ayer le metieron, el domingo, perdón, le metieron su bolsito. Pero sí, ¿verdad? Nosotros como que como ticos estamos muy acostumbrados a poner todas nuestras fichas en una persona, ¿verdad? En un caso de éxito de una vez. Y me acuerdo a los comerciales de Somos Potencia Mundial, y sí somos, pero así, como en picos, ¿verdad? Entonces tenemos que nadar un poco contracorriente con estas cosas. Y más que todo, pensar en no producir estrellas para el Real Madrid, sino cómo creamos una base de futbolistas que se ganen una buena vida jugando fútbol, ¿verdad? Porque yo creo que en Costa Rica estamos más acostumbrados a querer generar Keylors en vez de algo que es menos sexy, ¿verdad? Que es más aburrido, que es, hey, que estos más, que una gran base de personas puedan comer. Eso sobre Costa Rica. ¿Cómo somos los ticos? Y este es un tema interesante que también tenemos que ver, o sea, porque todos los negocios dependen de nosotros los ticos, ¿verdad? Tanto los que estamos creando los negocios como las personas que los van a consumir, nuestros productos o servicios, como la gente que está a cargo de tramitologías y todo lo demás. Entonces, Costa Rica es un país de 5 y pico millones de personas, ¿verdad? Es un país pequeño. Estamos hablando que si usted monta una empresa en California y solo vende en California, tiene una base de población más grande, ¿verdad? O en Ciudad de México, o New York, o lo que usted quiera. Entonces, aquí no solo hay baja población, sino que está más separada. Tenemos problemas de logística por el terreno que nosotros tenemos y eso hay que entenderlo, ¿verdad? Es muy fácil pensar que somos poquitos y podemos llegarle a todos los ticos porque se siente así, se siente como que todos nos conocemos, pero en realidad por la infraestructura que tiene este país es bien complicado. Lo otro que hay que ver es el tema del clima. Yo me leí unos libros de James Michener hace años que son historia novelada y hablaba de los temas del clima y por qué los caribeños son como son por el tema del clima y otro montón de cosas. Entonces me puse a pensar en eso y lo hablé. Mi papá es de Liberia, entonces todos los liberianos hablan del clima todo el día. Entonces también son varas que piensan. Y aquí llueve, ¿verdad? Hoy estamos en pleno temporal y huracán, ¿verdad? Entonces imagínense que usted tiene una construcción. Hoy no trabajaron mucho, ¿verdad? Hoy trabajaron la mitad del día, probablemente. Y si usted tiene unas parcelas con lechugas o pepinos o ayotes o lo que sea, pues esto pudo haber afectado un montón eso, ¿verdad? O cómo afecta cuando no está lloviendo en Guanacaste, ¿verdad? El tema de la agricultura. O hasta el solo hecho de nosotros los seres humanos, ¿verdad? Que cuando salimos del brete a las 5 de la tarde, o digamos que pre-COVID, estamos hablando de pre-COVID, salíamos del brete a las 5 de la tarde y está aguacero cerrado y lo único que queremos hacer es irnos para la casa, ¿verdad? Entonces, no estamos afuera en la calle caminando, consumiendo, entrando a tiendas, comprando de los chinamos, ¿verdad? Y todo esto que estoy diciendo es generalizado, obviamente que hay casos de casos, pero estamos tratando de crear una generalización, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede afectar el tema del clima a nosotros? También comenzamos a trabajar bien temprano, generalmente para aprovechar el día antes de que comience a llover, y estas son ya cosas que vienen en nuestro inconsciente colectivo por siglos, y terminamos nuestro día relativamente temprano, ¿verdad? Entonces, es normal
estar arriba a las 6 de la mañana y a las 5 de la tarde todo el mundo para la choza, ¿verdad? Versus a otros países donde la economía tal vez es más activa porque se mantiene andando hasta más tarde. ¿Cómo es la vida en Costa Rica? Es carísima, para comenzar, carísima, ¿verdad? Y aquí no es un tema de apuntar dedos ni decir si fue culpa de Carlos Alvarado y del PAC o de otros partidos políticos, pero el hecho es que es un país requete recontra caro. O sea, yo antes de los temas pandémicos hice un pequeño viaje a San Juan del Sur en Nicaragua y no lo podía ni creer. No lo podía ni creer. O sea, la cantidad, la poquita plata que gasté para todo lo que hice, todo lo que comí, ¿verdad? Es increíble. Entonces hay que tomar eso en cuenta. El otro día, no, hace unos años me invitaron al Celina Manuel Antonio a dar unas charlas y conocí gente que estaba viajando por el mundo trabajando en sus startups y fue todo chuzo. Pero todos indudablemente decían, pensaba estar en Costa Rica 3 meses o 5 meses o lo que fuera y necesito irme antes porque no me alcanza la plata y ahorita no estoy trabajando, ¿verdad? Estoy gastándome mis ahorros y aquí pues no da. Entonces, ese es un tema. Aquí en Costa Rica, además, no estamos tan acostumbrados a gastar en cosas más allá, como en lujos, digamos, a pesar de que eso es lo que se ve. Si ustedes hablan con una persona promedio, esas personas están saliendo, probablemente es carísimo pagar impuestos y renta y los marchamos y todo, ¿verdad? Entonces, eso afecta hábitos de consumo y afecta exportaciones y afecta a otro montón de cosas. Niveles de educación son altísimos en este país, ¿verdad? Eso es algo con lo que nos crían desde que somos chiquititos, nos hablan del el excelente sistema educacional que tiene Costa Rica. Yo creo que eso es cierto. Tenemos un excelente sistema de educación pública y privada y eso es buenísimo para muchas cosas. Solo toque porque creo que tal vez hay gente queriendo entrar y yo no los he metido. Ay, Karen, lo siento, amiga. Pero como estaba aquí, ok, ya Karen está entrando, perdón. Ok, entonces tenemos súper altos niveles de educación y eso es lo que hablábamos antes. Y esos altos niveles de educación también implican que es fácil, o tal vez no fácil, fácil no es la palabra, que no es inconveniente conseguir buenos trabajos, ¿verdad? En temas de ingeniería, en temas de desarrollo, en temas de tecnología, en temas de profesión, ¿verdad? Derecho, medicina, otro montón de cosas, pero también significa que hay mucha población que está buscando esos mismos trabajos. El tema de seguridad es importante recalcarlo. Ahora, no sé cuántos años tienen ustedes, yo tengo 37. Cuando yo era un carajillo, uno podía básicamente dejar la casa abierta en los barrios y no pasaba nada. Y ahora, ¿verdad? Ya eso está cambiando y eso afecta, ¿verdad? La manera en que nos movilizamos, a dónde vamos, si salimos en la noche, si no salimos en la noche, si andamos en la calle, si no andamos en la calle, compramos menos, ¿verdad? Todo eso afecta la manera en cómo funciona el ecosistema. Un tema aquí que me parece interesante acotar es que este es un tema costarricense, pero también latinoamericano, que es cómo es nuestra vida en familia. La mayoría de nosotros vive con sus papás hasta que lo echan o nada más se pelean a muerte y ya no pueden vivir juntos. Eso es un tema latinoamericano. Entonces eso implica muchas cosas, ¿verdad? Implica que hay una persona menos afuera haciendo su propio súper, ¿verdad? Y afecta a otro montón de cosas. Eh, y también tienen un montón de ventajas que vamos a ver ahora. Ese tema de la vida familiar tiene otro montón de ventajas versus a gente en otros países del mundo. La política en Costa Rica, en realidad, estos últimos años han sido como un caos, ¿verdad? Ha sido caótico a nivel de política, de incertidumbre y de cambios y de cosas raras, ¿verdad? Pero históricamente Costa Rica no es un país donde la política haya sido como causa de problemas, ¿verdad? Y eso ya, si alguien estudió ciencias políticas me puede corregir y decirme que estoy loco y que eso no es así, pero a lo que se siente por lo menos y a lo que se ve no es un tema que haya afectado tanto. Y ahorita vamos a hablar de política pública en Costa Rica sobre emprendimiento, pero quería tocarlo ahí. Y después está la idiosincrasia costarricense, y eso es importante entenderlo, muy, muy importante entenderlo. Este, ¿Cómo somos los ticos? ¿Qué pensamos, verdad? Es legítimo, somos choteros, nos gusta quejarnos, pero no nos gusta arreglar cosas, ¿verdad? En otros países del mundo donde existe, o en otras culturas, digámoslo así, donde existe más el mindset de crear, o sea, quejarse, pero hacer algo al respecto, ¿verdad? En Costa Rica no existe tanto eso, es más como me quejo y que alguien más lo arregle. Y mi punto no es hablar mal de los ticos, yo amo ser tico y amo estar en Costa Rica, pero hay que entender qué es lo que somos, ¿verdad? También tenemos cierta aversión, los ticos, a
trabajar con otra gente. Yo no quiero que un amigo mío sea mi jefe. Si ese mae va a ser, pues mejor soy yo el jefe, ¿verdad? Entonces hay un tema aquí súper interesante. Yo no sé si han estado empapados del mundo del emprendimiento, que es que cuesta mucho conseguir gente que le ayude a uno en su startup o en su emprendimiento, ¿verdad? Porque lo que todo el mundo quiere es ser el jefe y jamás que nadie le diga qué hacer. O sea, a mí no me diga qué hacer, ¿verdad? O mejor entonces, si quiero que alguien me diga qué hacer, entonces voy a ir a tener un trabajo de $2,000 el mes o lo que sea, ¿verdad? Entonces en Costa Rica es muy, muy difícil conseguir gente que se una a la misión que uno tiene y que le ayude a uno a construir, porque en realidad somos personas que quieren como tener toda la luz. Y esto yo lo he visto durante 10 años con miles de emprendedores que se consiguen un co-founder o alguien que les va a ayudar y se obstinan y comienzan su propia cosa. Entonces al final del día, y esto yo lo vi una vez, me acuerdo pasando entre Escazú y Santana, entre Santana Centro y Escazú, conté 11 barberías, 11 barberías, 11 barberías, como el barbero, 11 barberías, ¿verdad? De Escazú a Santana por Calle Vieja. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cuánta gente puede ir a una barbería? ¿Verdad? Entonces, en vez de que todos, y este es un ejemplo un poco, ¿verdad? Como light, pero en vez de crear 11 barberías donde van 2 personas a cada barbería, ¿por qué no hacemos 2 barberías épicas o una? Mejor, ¿verdad? Entonces toda esa gente se une para crear una cosa mucho más grande, más poderosa, que se mantenga más en el tiempo. Pero está ese tema. También en Costa Rica los emprendedores queremos como poder irnos de vacaciones cuando queramos. Eso es algo que yo escucho mucho. Sí, yo quiero poder irme a la playa cuando quiera y, ¿verdad? Ese es el tipo de idiosincrasia que tenemos aquí en Costa Rica. Y un tema que a mí me gusta tocar es otro, que es que yo creo mucho en el inconsciente colectivo, ¿verdad? Cierta cultura que es heredada a través de las generaciones, ¿verdad? Y no tanto enseñada, sino como algo que ya traemos nuestro. Y es que en Costa Rica, a diferencia, digamos, que en Estados Unidos la gente se moría en los inviernos porque no había comida, literalmente, o los mataban los pueblos autóctonos o lo que fuera. En Costa Rica en realidad no hubo mucha resistencia de pueblos autóctonos y literalmente uno podía ir a un árbol y bajar un mango, comerse ese mango, o disparar a la danta que iba pasando enfrente mío, como danta. O si estoy en las costas, hay miles de pescados. Entonces nunca hemos tenido como que realmente tratar de sobrevivir. Y eso estoy hablando de siglos hacia atrás, ¿verdad? Entonces, todo el agua que hay en Costa Rica, todo lo que llueve, todos los recursos nos han creado también, hay que entender que nos ha hecho como que, aquí está, tenemos la caja que nos cuida, tenemos, ¿verdad? Otro montón de cosas, otro montón de protección, digamos, como para que nosotros no tengamos que realmente ir y hacer cosas inimaginables, ¿verdad? Digamos que estamos tranquilos. Y eso lleva a esta otra paradoja, que es que en Costa Rica el peor de los casos no es tan peor. ¿Verdad? En Costa Rica el peor de los casos no es tan peor. Worst case scenario, usted puede probablemente conseguir dónde dormir y comer arroz con frijoles. Y si le pasa algo, ahí está la caja, ¿verdad? Hay un device o hay algo, ¿verdad? No, aquí usted no se va a morir de esas cosas. ¿No? Entonces, eso es bueno y es malo. Es malo porque nos pone en una situación muy tranquila, muy de cero estrés, muy de, ¿verdad? No importa, porque puedo ir a trabajar a un book. O sea, ¿verdad? No importa. Y por el otro lado, puede ser muy ventajosa en que la gente que quiere crear sus empresas puede vivir con sus papás y comer gallo pinto todos los días. Probablemente hay internet, ¿verdad? O pueden ir a un café internet de algún lado, pueden estudiar en la UCR por, por una inversión muy, muy baja, tienen muy buena educación, etcétera. Entonces, este tema de que el peor de los casos no es tan peor, de que vivimos en un paraíso en muchas maneras, puede ser bueno, puede ser malo y depende mucho del mindset con que lo ataquemos. ¿Cómo es, ahora sí, cómo es el ecosistema emprendedor en Costa Rica? Entonces, ¿cuál es la cultura? ¿Qué diferencias hay entre Silicon Valley y Costa Rica? ¿Verdad? O sea, Silicon Valley fue creada por gente que construía cosas en su garaje y si han visto las películas de Steve Jobs o leído los libros y ahora es así, ¿verdad? De Silicon Valley, era gente que estaba construyendo más que por hacer harina porque estaban tratando de avanzar, lo que yo llamo avanzar el estado del arte. ¿Qué puedo hacer, verdad? Están todas estas cosas tecnológicas, ¿qué puedo hacer con ellas? El otro día vi una película de Tesla, de Nikola Tesla,
y me leí el libro de Thomas Edison y todas estas cosas que pasaban en Estados Unidos, Henry Ford, etcétera, no era tanto que se querían hacer, obviamente querían hacer plata, ¿verdad? No es que nadie no quiera hacer plata, pero también se siente como un deseo de ir más allá. También hay que entender que Silicon Valley fue creado por emprendedores cuando no tenían un 5 y se hicieron ricos haciendo lo que estaban haciendo. Y se hicieron además una cultura de ayudarse entre ellos. Entonces, por eso existe una cultura de ángeles inversionistas, que existe una cultura de seed investment y todo eso, porque yo quiero ayudar a otra gente solo porque puedo, porque esa es la cultura que viven en ese lugar. Yo quiero que este sea el lugar increíble donde se puede vivir. Costa Rica es un poco diferente, ¿verdad? En Costa Rica la gente que tiene plata hizo la plata, que no está mal, pero la hizo de otras maneras, ¿verdad? No tanto de un emprendimiento de creación, ¿verdad? Sino de apalancar ciertas cosas como el café y tierras y otras cosas. Y es más normal ver aquí inversión como en private equity, ¿verdad? Inversión más tradicional. Desarrollos, cosas que requieren ese monto, tienen un riesgo más bajo, ¿verdad? Entonces, cuando uno habla con inversionistas aquí, es difícil que entiendan, ya está cambiando, obviamente, pero digamos, estamos hablando históricamente, es difícil que entiendan el tema de tecnología y inversiones ángeles y ese tipo de cosas, porque están más acostumbrados a meter un montón de plata en una cosa que va a tener retornos a lo largo de muchos años en vez de invertir de esa manera, ¿verdad? En Costa Rica es más normal el emprendimiento de subsistencia. Lo que hablamos de emprendimiento en Costa Rica, si ustedes hablan con el gobierno, cuando hablan de emprendimiento, hablan de panaderías y súpers y todo eso está bien, es ético. No tiene nada de malo, a mí me encanta, pero hay que entender que es diferente al emprendimiento de Silicon Valley, ¿verdad? No es la misma cosa, no podemos hablarlos de la misma manera. Y eso me lleva a entender también el tema de política pública. Bueno, antes de eso, digamos, en Silicon Valley, para usar ese lugar que puse ahí, la gente está dispuesta a dormir en colchones en el piso y comer de esa pasta en tarritos, ¿verdad? La pasta seca que meten al microondas mientras están montando su startup. Aquí, ¿cuántos ticos están dispuestos a hacer eso? ¿Verdad? La cultura es diferente, la cultura es bien diferente. Entonces, también hay que tomar todo eso en cuenta. Política pública, comenzando con que en Costa Rica es muy raro cómo se maneja el tema de emprendimiento a nivel de gobierno, porque existe el MISIT, existe el MAKE. Entonces, el MAKE ve el tema de emprendimiento y el MISIT ve el tema de innovación y tecnología. Entonces, hay como un divorcio ahí entre dos instituciones. Entonces, si usted habla con el MAKE, lo que quieren es apoyar a emprendedores más tradicionales, pero no entienden muy bien el tema de innovación y tecnología y más allá, y el MISIT más bien se va muy lejos y habla más de proyectos de tecnología a unas escalas mucho más high level que no termina llegando a los emprendedores. Entonces ya solo eso hace que sea un tema interesante. Hay que estar en todas con el MISIT, hay que estar con todas con el MAKE. El MAKE lo que quiere es que uno sea pyme para mantenerle ahí. Al final del día, las instituciones gubernamentales tienen sus métricas con que ellos miden su progreso, ¿verdad? También. Y, y a veces es nada más decir, hey, hay tantos pymes registradas, pero a mí no me importa realmente si les está yendo bien o mal. Nada más hay tantas registradas, ¿verdad? Y a nivel de política pública, y todos ustedes lo saben, aunque no hayan emprendido, que hay un tema de burocracia y tramitología terrible, ¿verdad? Entonces, me acuerdo de una vez que nos vinieron a hablar una gente del ecosistema de Austin, de emprendimiento en Texas, y nos hablaban y esto estoy hablando de 2011, nos hablaban de que en Austin usted puede literalmente ir a hacer una fila, constituir una empresa, hace otra fila, paga y ya tiene su empresa constituida. Y gastó, no sé si me habían dicho, eran $100, pónganle algo así, $100. Hagan eso en Costa Rica, ¿verdad? Van a durar un mes, por lo menos, como mínimo. Y además, navegar el ecosistema es tan complicado que van a tener que contratar a alguien probablemente, ¿verdad? Entonces va a salir mucho más caro. Ya solo eso es una traba gigantesca que lleva a ser emprendedores informales, que así entre nosotros, a mí eso no me parece tan mal para comenzar y yo les puedo explicar cómo ser un poquito informales antes de comenzar, antes de saber si tienen que gastar toda esa plata y todo ese tiempo. Pero es un poquito culpa del gobierno que nos lleva a estas cosas, porque si yo estoy montando un emprendimiento de riesgo, ¿por qué voy a gastar 600,000 pesos para constituir una sociedad que yo no sé si en 3 meses ya no va a existir, ¿verdad?
Si yo pudiera gastar literalmente 50,000 pesos y una hora de mi tiempo, probablemente lo haría, aunque deje de existir. Entonces, ¿cómo es a otros niveles de entender el ecosistema? ¿Qué recursos hay disponibles? Inversión pública, digamos, qué fondos públicos existen. Y hay fondos del BID y hay fondos de capital semilla, ¿verdad? Bueno, que vienen del BID. Eh, pero volvemos al tema de la tramitología. Es difícil acceder a ellos. Hay fondos no reembolsables. Literalmente le dan a usted plata para que haga ciertas cosas. Es difícil acceder a ellos, hay que sacar mucho tiempo para hacer toda la tramitología y todos los pasos, pero se puede acceder. Digamos, Auge lo hace muy bien a través de la incubadora de Auge, de la OCR. Y el otro tema es que, por lo general, y eso ya está cambiando, pero por lo general esos fondos son muy fiscalizados. Entonces, no es como que aquí está su plata, vaya, haga lo que usted quiera con eso, sino que hay revisiones y desembolsos. Y entonces, para un emprendedor que está tratando de moverse rápido, esos fondos tampoco son tan útiles. Y por lo general, digamos, en capital semilla de SBD son $12,000, que obviamente a nadie le están regalando $12,000, no es como que no sirven, pero duran mucho menos de lo que uno cree, ¿verdad? Aquí hay otro tema que diga, hay otros fondos que fiscalizan o que ejecutan bancos o otras instituciones que al final del día están ahí guardados sin ejecutar porque los bancos están ocupados con otras cosas. Entonces, inversión pública es difícil de acceder en Costa Rica. También está el tema de inversión privada y ya hablamos un poco de cómo son los inversionistas privados en Costa Rica. Es complicado, pero ya existen algunas instituciones como Carao Ventures, y que es esa foto es en Carao Ventures, que Carao maneja una red de ángeles inversionistas y hay algunos otros inversionistas. Sobre todo ahora está viniendo más gente de afuera, más expats en Costa Rica, sobre todo en las áreas de playa, Santa Teresa, Nosara, y conozco gente que ha encontrado inversión por esos temas. Pero algo muy importante entender es que como emprendedor o nos enfocamos en construir o nos enfocamos en conseguir inversión. Ninguna, o sea, ¿verdad? Si ustedes quieren conseguir inversión, van a tener que enfocarse en conseguir inversión y eso toma tiempo. Y todo ese tiempo no estoy construyendo probablemente, que no está mal, pero hay que entenderlo, ¿verdad? De hecho, estoy lanzando uno de los cursos épicos, es sobre bootstrapping, que es cómo comenzar negocios sin inversión. Para la gente que no quiere decir, hey, voy a tomarme 6 meses para buscar quién me dé plata para hacer esto. Y después el tema de incubadoras y apoyo. Y ahora ustedes que están comenzando negocios en este momento, que tienen negocios en este momento, viven en un mundo soñado donde hay un montón de instituciones que dan apoyo. Eso hace 10 años no era así y hace 20 ni cerca, ¿verdad? Entonces ahora están incubadoras de empresas que los hacen por responsabilidad social empresarial, las incubadoras de las universidades, de la UCR, Auge, del TEC, que se llama TEC Emprende, la Latina tiene una, está Carao Ventures, que es una incubadora privada, está Parquetec, que es otra incubadora privada, La Nación tenía un tema de incubación para varas de medios, no sé si todavía lo tiene, pero ahora hay un montón más de apoyo y sobre todo hay un montón más de información que existe. Entonces, cada vez es más fácil encontrar comunidades de apoyo para emprendedores. Digamos como que las más grandes y más cementadas son el TEC. Procomer también es una institución que es pública, digamos, pero también da mucho apoyo a emprendedores, también se pueden acercar a Procomer. Ya esos más temas de exportación y comercialización fuera del país, pero también aporta mucho a emprendedores en esos temas. Entonces, sí existe apoyo, hay que entender, digamos, Parquetec cobra un fee, este, Auge cobra un fee súper simbólico. La incubadora que yo dirigía de Telefónica Movistar era gratis, pero con el tema de la venta de Telefónica se cerró ese proyecto. Estoy en otros temas ahí, pero hay bastante apoyo. Incluso ustedes pueden acceder a incubadoras ahora en el extranjero si quisieran. Entonces hay un montón de apoyo. El tema es acercarse a esos lugares y preguntar cómo me apoyan ustedes a mí, qué tengo que pagar, qué me dan, cómo es el proceso. Y por lo menos Auge y Carao Ventures y así. Carao Ventures, a ver, para ver un poco la diferencia, Auge lo va a aceptar a cualquier persona porque es también universitaria estatal y son muy buenos. Carao Ventures, por otro lado, está buscando literalmente un retorno de inversión en la gente que ellos apoyan. Entonces, ahí sí hay un proceso de aplicación y alguien revisa la aplicación y entran muy pocas personas, pero están ahí, ¿verdad? Existen. ¿Cómo es el ecosistema emprendedor? Todavía, ¿cómo son los emprendedores ticos? Entonces ya hablamos de que hay muchas oportunidades laborales, ¿verdad? O sea, sacar a un emprendedor que está ganando $3,500 al mes estables, sin pagar, sin tener que hacer declaraciones de renta a final de año, sin pagar IVA, sacarlo de ese lugar tan chiva,
para decirle, hey, construya conmigo un emprendimiento, es difícil. También los emprendedores ticos o nosotros estamos acostumbrados, no estamos tan acostumbrados a crear, que eso es algo que también me he dado cuenta. Nosotros no estamos tan acostumbrados a hacer cosas y dirigir nosotros nuestras creaciones, sino que somos más buenos, por lo general, siendo excelentes ejecutando las cosas que otra gente quiere. Y eso no está mal, pero tenemos que salirnos un poco de esa mentalidad emprendedora. Ya hablamos que como emprendedores ticos creemos que la única manera de ser emprendedor es ser el jefe o el dueño. Y eso no es así, ¿verdad? Usted emprender es emprender, puede emprender adentro de una empresa o puede emprender con otra gente. Digamos, Caro puede decir, hey, ¿quién me ayuda a mí? Y si yo me uno a Caro, no es que yo ya no soy emprendedor, ¿verdad? Sigo siendo emprendedor, nada más que tal vez estoy trabajando en la misión de alguien más. Y eso hay que entenderlo, convencer gente que trabaje con uno es difícil, aun cuando uno los convence, volvemos al tema cultural y idiosincrático costarricense, que es difícil como manejar expectativas, dar órdenes, manejar trabajo, la gente no quiere que uno les diga nada, se quieren poder ir a la playa, y en el momento en que les salga un brete, probablemente se van a ir a donde está ese otro brete, nada más es la realidad, ¿verdad? Entonces en Costa Rica es muy importante aprender a emprender en solitario, que es algo que se puede hacer, es cansado, pero se puede hacer. Entonces, características que son casi que únicas al ecosistema costarricense, y solo puedo decir algunas. Procesamiento de pagos, solo eso, ¿verdad? Poder recibir pagos por tarjeta de crédito estamos en el 2020, ¿verdad? Y todavía aquí recibir pagos por tarjeta de crédito, yo tengo que mandar mi plata a Estados Unidos para que después me la vuelvan a mandar a mí aquí y pagar un montón de comisiones porque me sale más barato que unirme a la plataforma del BAC. O sea, es increíble, es increíble. Entonces, hay que tomar eso en cuenta, que si uno está desarrollando eso, no es tan fácil como en Estados, literalmente uno usa Stripe en Europa y mete un código a la página y vámonos, en 5 minutos se está cobrando y le cae la plata directamente a su banco, ¿verdad? En el momento, en el instante. Eso es diferente aquí. Entonces, son cosas que hay que entender. Aquí es Costa Rica, es así, es un poco, nos va a tomar unos pasos más que a la gente en otros países, pero eso no significa que no se pueda hacer. Compras por internet, digamos que gracias a COVID, una de las cosas buenas que salieron de esta cosa es que la gente se está acostumbrando a comprar más por internet y a pagar envíos, que eso pre-COVID era un tema. O sea, yo que he tenido negocios de todo tipo, era un tema, ¿verdad? Nadie quiere pagar 1,000 colones, si uno cobra envío, ya la gente no quería pagar, la gente no quería pagar con tarjeta. Si era por PayPal, bajaban las conversiones 1,000, ¿verdad? Porque la gente no entendía PayPal, ya ahora es diferente. Entonces hay que aprovechar y estar encima de esos cambios, lo que está cambiando, para aprovecharlos rápido, ¿verdad? Porque eso nos va a poner en otra posición con respecto a otra gente, pero ahora por dicha. Y sí, está bien, podemos comprar por internet, pero llegan las cosas, ¿verdad? O sea, por dicha la gente, los mensajeros en Costa Rica son bien pellizcados porque las direcciones de calle sigue siendo del palo de mango 100 para allá y 150 para allá, ¿verdad? Casa color anaranjada. Y si hay 3 casas color anaranjada, ojalá pegue la suya, ¿verdad? O el mae lo tiene que llamar para decirle, hey, macho, estoy afuera. No sé si estoy en la casa que es. Sigue siendo así. Yo no sé si a ustedes les parece increíble que, por ejemplo, yo no le puedo mandar a, ¿quién puede ser? Digamos, yo no le puedo mandar al mensajero de Cima o algo así, o en una plataforma, no puedo mandar locations, ¿verdad? Le tengo que decir a la gente, los mensajeros me llaman para pedirme y yo, nada más déjeme mandarle mi ping, ¿verdad? El ping con el location. Es tan fácil, pero tan fácil, pero no se puede. Entonces aquí todavía estamos viviendo con ese tema que dificulta todo. Esos son temas específicamente costarricenses, ¿verdad? No se pueden dejar paquetes afuera de la casa porque se los roban o se mojan. Este, entonces, usted no recibe su paquete a menos de que usted esté en su casa, y si usted no está en su casa, el mae jala y tal vez vuelva dentro de 3 días, nadie sabe, ¿verdad? Entonces, ya eso es un tema, son cosas que son 100% costarricenses, que son complicadas, ¿verdad? Y hay miles de estos más. También está el tema de los clientes ticos, cómo somos los ticos como clientes. No quiero atrasarme más, pero yo creo que ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Aquí los ticos creen que se tomaron muy en serio la vara de que el cliente siempre tiene la razón, pero al punto de que no es que yo tengo la razón, sino que usted me tiene que dar lo que yo quiero como yo lo quiero. Y yo quiero que usted me lo dé como yo lo quiero, y es complicado, ¿verdad? Entonces hay que entender eso. Tampoco estoy tratando de decir que eso es malo, nada más es lo que es. Este, eso dificulta más todos los procesos de emprendimiento en Costa Rica. Pero ya hablamos de cosas
negativas o que nos llevan a cosas tan positivas, pero hablemos de cuáles son las ventajas de emprender en Costa Rica según nosotros los costarricenses. Nuestra población es súper tech savvy, si no conocen ese término, es que usamos mucha tecnología, ¿verdad? Estamos súper conectados y sabemos usarla. Entonces, en Costa Rica, mucha gente tiene de estos bichos, está conectada a Internet, todo el mundo está en Facebook, todo el mundo está en Instagram, todo el mundo está haciendo compras, y obviamente no toda la población, pero una parte muy, muy grande, la penetración de celulares inteligentes en Costa Rica es arriba de, creo que arriba del 90%, era algo así, o sea, es impresionante. Entonces, esa es una ventaja muy, muy grande. Tenemos altos niveles de inglés y educación, y eso es importante, no solo para producir, sino para que la gente consuma también, ¿verdad? Entre más educada esté la gente, así más fácil es venderle cosas, ¿verdad? Y además el nivel de inglés nos permite también emprender y ofrecer nuestros servicios hacia afuera. Entonces, en Costa Rica, como en muchos otros países latinoamericanos, ustedes ven que las cosas se dicen en inglés o se usan dólares y cosas así. Y está bien, somos una población que aguanta ese tipo de cosas. Entonces, si queremos emprender en Costa Rica, también es un buen lugar porque la gente entiende lo que estamos queriendo hacer, sobre todo, y entiende cómo usar tecnología, sobre todo ahora más en estos tiempos que han cambiado un poco. Tenemos una ventaja gigante que es la marca país. O sea, ya solo decir que Costa Rica es una ventaja muy, muy grande. Si quieren exportar servicios o productos, decir que es Costa Rica es como que alguien hubiera invertido trillones de dólares en mercadeo por nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es súper importante. Y si ustedes van a Procomer, eso es lo primero que les van a decir y les van a tratar de convencer de que se hagan esencial Costa Rica. Pero no hace falta hacerse esencial Costa Rica para decir que uno es de Costa Rica. Tradición artesanal, y eso es algo muy importante también. Aquí tenemos una gran tradición artesanal. Lo que es artesanal no solo se vende bien, bien afuera, sino que se vende bien adentro. Y por eso mucha gente apalanca ese término de artesanal. Es importante. Aquí estamos también, nos gusta apoyar lo que está hecho en este país de cierta manera. Entonces, cosas artesanales siempre van les va a ir muy bien adentro y afuera. Entonces, eso es algo que podemos apalancar. Y ahí no están los signitos, pues informalidad. En Costa Rica se puede operar en la informalidad hasta cierto punto, ¿verdad? Por muchas cosas que no están bien, ¿verdad? Porque la informalidad también implica otras cosas. Pero eso significa que usted literalmente no tiene que ir a montar su sociedad y si no declara el IVA porque el cliente no se lo pidió, no va a pasar nada, probablemente, ¿verdad? Entonces, hay una ventaja grande que es que sí podemos comenzar negocios en Costa Rica con muy poca inversión a nivel de compliance, a nivel legal, porque el sistema es así. No es algo que yo recomiendo, digamos, no es algo que, hey, qué chivas, somos informales, pero es cierto. Entonces, no se preocupen y yo les recomiendo a todos los emprendedores, no se preocupen por sacar su sociedad hasta que sepa que esto es algo que va a funcionar o que usted va a querer seguir haciendo por más tiempo. Entonces ahí sí, porque todo se puede operar a título personal aquí en Costa Rica, ¿verdad? O sea, ustedes lo pueden hacer todo a título personal. Entonces, algo importante sobre cómo emprender en Costa Rica, hay ciertos skills que yo recomiendo que tengan para emprender en Costa Rica, que son aprender a aprender, autogestionar su propia educación, lo que nos enseñan en el cole y en la U. No es que sea peor que otros países, pero no nos enseñan los skills que necesitamos, sobre todo el skill de aprender. Toda la información del planeta Tierra está en esas cosas en las que ustedes me están viendo a mí. Ahí está toda la información del mundo, toda, absolutamente toda. Si ustedes quieren aprender cómo editar un video en Premiere y cómo hacer una transición que vaya de esta esquina a esta esquina, literalmente ponen en YouTube cómo hacer una transición que vaya de esa esquina a esa esquina. Y alguien en el mundo ha hecho eso, ¿verdad? Y después es aprender, ponerse a hacerlo. Mucha de la información de emprendimiento, sí, están incubadoras y ustedes se pueden acercar físicamente, pero también a medianoche en la comodidad de su cama, si tienen una conexión a internet, lo pueden hacer. Aprender a aprender es muy, muy importante para estar en estos países. Digamos, si ustedes están en Estados y pueden ir a Babson a sacar un undergrad, un bachillerato en emprendimiento épico, fabuloso, pero probablemente no podemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo accedemos a toda esa información? Aprendiendo a aprender nosotros mismos a autogestionar nuestra educación. Pedir ayuda, que es el curso que vamos a dar mañana, que yo creo que algunos de ustedes se apuntaron. Cómo pedir ayuda correctamente. En Costa Rica hay gente, y aquí lo uno con el que sigue, que es networking. Costa Rica es Latinoamérica, es tradicional, las cosas se mueven por patas, queramos o no queramos.
Entonces hay gente que nos puede ayudar a generar ventas o a conseguir inversión, pero para eso necesitamos aprender a pedir ayuda, cómo se pide ayuda correctamente, cómo hago que a la gente le importe. Y no voy a hablar más de eso porque eso, si se conectan mañana, vamos a estar hablando exactamente de ese tema. Hay que aprender a navegar la burocracia. Es un tema que a mí se me quedó desde que yo estaba en la U. Un compañero, uno de mis mejores amigos que estudió ingeniería mecánica me dijo, mae, si usted se graduó de la UCR, usted puede hacer lo que sea en este país a nivel de tramitología, porque en Costa Rica es más importante aprender tramitología que cualquier otra cosa, digamos. Conocer a la gente de la MUNI, que va con los puntos de arriba también. Man, necesito que nos apuremos con estos permisos, entender que, digamos, si ustedes necesitan un permiso de salud para algo de comida, cómo funciona eso. Hay cosas ridículas como que si usted tiene un producto de comida y tiene diferentes sabores, si son sabores artificiales, solo necesita un permiso para todos los sabores. Si son sabores naturales, necesita un permiso para cada sabor diferente. Entonces, varas así, que hay que saberse, ¿verdad? Cómo navegar burocracia de esa manera. Creación digital, tech básica, eso es muy, muy importante para todos nosotros. Y pongo creación en itálicas porque significa hacer, ¿verdad? No solo entenderla, sino hacer. Si usted puede montar su website solito, si usted puede crear esa conexión a PayPal y recibir su plata y traérsela para acá solito, si usted puede automatizar MailChimp y segmentar a sus clientes solita, ¿verdad? Sin tener que depender, porque como ya hablamos, Costa Rica es un país caro, los profesionales en este país son caros. Recuerdo una vez que le hice una propuesta de un servicio a una gente en México y yo cobré lo que yo creía que era como la mitad de lo que hubiera cobrado normalmente y me dijeron que estaba demasiado caro. Entonces, si tenemos que depender menos de otros profesionales en Costa Rica es mejor, en general para emprendimiento, pero en Costa Rica más todavía porque se van aumentando las cosas y además le van a cobrar IVA y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, entre más puedan aprender ustedes eso solitos, no solo van a crear más rápido, sino que va a ser más barato. Creación en general. En Costa Rica tenemos un problema con, la gente lo llama el autobombo y lo usan como un término peyorativo, ¿verdad? O sea, el autobombo es malo. En Costa Rica creemos que hablar de lo que hacemos y de decir que somos buenos haciendo cosas es arrogante y condescendiente y no debería de ser así. Ya es un tema de como que en Costa Rica nos hacen creer que ser humilde a toda costa es lo mejor posible. Entonces tenemos una aversión a mercadearnos a nosotros mismos, ¿verdad? A promocionar lo que estamos haciendo. Y en parte es miedo, ¿verdad? Y eso es normal, pero también hay un tema cultural. Yo tengo una teoría que es que en Costa Rica es tan fácil conectar con la gente, ¿verdad? Como que yo no conozco a Luis, pero si me pongo 5 minutos a buscar a alguien, me encuentro una conexión casi que directa a Luis, ¿verdad? En algún momento. Entonces es muy fácil que toda la gente que yo conozca vea si yo hago algo bien o hago mal y opine sobre eso. A diferencia de New York, que hay 20 millones de personas y a nadie le importa un pepino quién soy yo, ¿verdad? Entonces tal vez es más fácil crear sin miedo allá. Pero hay que superar ese obstáculo y comenzar a hablar de las cosas que hacemos. Porque si estamos buscando a alguien que nos ayude, ¿cómo esa gente sabe que nosotros existimos? Y si estamos buscando que alguien nos compre, igual, ¿verdad? Hay un tema de comunicación que tenemos que mejorar. En Costa Rica, eh, esto no se enseña, ¿verdad? Ni en el cole, ni en ningún lugar, a comunicarnos de manera correcta. Ni siquiera la gente que está en los medios, ni siquiera el ministro de Comunicación de Costa Rica sabe comunicar. Entonces, eso es un tema que nosotros tenemos que trabajar muchísimo en Costa Rica. Mercadeo y ventas, definitivamente. Algo importante en un país como este que responde a tendencias internacionales, pero también hay muchas tendencias internas, aprender a medir tendencias y cambios, ¿verdad? Tener el ojo puesto en qué está pasando. Antes era muy fácil porque uno sabía que si salía una película en Estados iba a durar 6 meses en estar aquí. Ahora eso es más rápido. Entonces, ¿qué tanto va a estar cambiando los aspectos que cambian en otros lugares del mundo hasta que esté aquí? Digamos, si estalla TikTok en Estados Unidos, ¿cuánto va a durar para que estalle aquí? ¿Debería estar o no debería de estar? ¿Cuánto tiempo tengo de prepararme? En algunas maneras es una ventaja porque uno lo puede ver venir y en algunas otras nos puede agarrar tarde también. Automatización, como ya les dije, es importante que aprendamos a emprender en solitario. La automatización es una parte muy importante de eso. Cómo automatizamos ventas, cómo automatizamos emails, cómo automatizamos contenido. Eh, y hay un curso que voy a dar sobre específicamente automatizar, pero todo está, digamos, nada de lo que yo les vaya a hablar en los cursos no es algo que ustedes no puedan encontrar en Google. Así que si no quieren venir a ninguno de mis cursos,
Google es su amigo y lo pueden hacer solitos. Side projects en Costa Rica es muy normal, ¿verdad? El emprendedor que tiene un brete es súper normal, es demasiado normal y está bien. Yo no le voy a decir a nadie que no pueda pagar sus cuentas de alquiler y eso por emprender. Más bien yo le recomiendo a la gente que no renuncie, pero que aprenda a hacer side projects. Entonces, ¿qué está haciendo las noches y los fines de semana que nos lleva hacia eso? Y eso también es un tema cultural. Los fines de semana queremos jugar fútbol, echarnos las vibras, ¿verdad? Como que nuestros amigos nos hacen sentir mal por hustle. No, no, mae, vamos a echarnos un parcito, jale, jale, jale. Y al final no hicimos nada, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a batallar contra ese tema cultural, que podemos pagar todas nuestras cosas, darle de comer a nuestros hijos, pagar las deudas, etcétera, y además estar emprendiendo, que no es algo muy normal para Costa Rica. Somos también somos muy tradicionales, ¿verdad? La gente tiene un brete de 8 a 5, se compra su casa en condominios, tiene sus 2 carros y necesita ese brete de 8 a 5 para poder pagar esas cosas. Y eso está bien, si eso es lo que usted quiere. Pero si usted quiere más que eso, hay que aprender a hacer side projects. También hay un tema de intraemprendimiento que me parece muy importante, cómo nosotros como empleados o profesionales asalariados podemos proponer emprendimiento interno, y este es épico porque sería la empresa la que nos está financiando lo que hacemos y no nosotros. Claro, es para la empresa, pero igual eso queda en el currículum. Uno aprende con la inversión de una empresa y no con inversión nuestra, y aprender a resolver cosas aburridas, y esta me parece importantísimo. En Costa Rica, además, como todo el mundo nos conoce, todos queremos tener la vara más chusa del mundo, ¿verdad? La vara que es un app digital como TikTok y yo voy a hacer esta vara. O, ¿no se acuerda cuando había un tiempo que todas las empresas se llamaban algoería, la tortillería, la no sé quería, la no sé quería? Todo el mundo quería tener, porque era como lo cool en ese momento. Entonces en Costa Rica también la gente crea lo mismo que crea otra gente. ¿Por qué? Porque quieren ser parte de la tendencia, quieren ser cool. Si nosotros logramos aprender a resolver cosas aburridas, ¿verdad? Cosas que nuestros amigos nos van a decir, mae, qué aburrido eso que usted está haciendo. Sí, está bien, pero es un buen negocio, ¿verdad? Entonces, siento que los ticos nos dejamos llevar también más por esas cosas flashy y no hay gente realmente tratando de resolver problemas. Todo el mundo quiere tener un restaurante en Barrio Escalante, ¿verdad? Eso es lo que todo el mundo quiere tener. O quiere tener una marca de salsas. Porque ahora todo el mundo quiere tener mantequillas de maní. Y eso no está mal, pero ¿cuántas mantequillas de maní pueden haber? Hagan cosas más aburridas, ¿verdad? ¿Qué tal si usted le resuelve a toda la gente que está haciendo mantequilla de maní el tema de inventarios y les hace una aplicación épica que les arregle el tema de inventarios? ¿O qué tal si usted hace una conexión directa entre la gente que vende nueces y la verdad? No sé, aburridísimo, a nadie le va a parecer chiva, pero no importa, porque es un emprendimiento que puede ser muy, muy rentable. Entonces, hay muchos más, pero estos son como algunos que yo recomendaría para nosotros los ticos que yo he visto en los últimos 10 años. Ah, bueno, y esta foto es de los, yo los llamo mis pollitos, que son los que están en mi incubadora en Telefónica, estos también, mis pollitos. Estos son algunos de los skills que yo recomiendo. Entonces, otros tips de emprender en Costa Rica, y se me hizo más largo de lo que quería, pero igual vamos a dejar espacio para preguntas si se quieren y se pueden quedar. Mis tips de emprender en Costa Rica es bootstrap. Bootstrap lo que significa es un término gringo que lo que significa es comenzar sin inversión externa. Más bien, ¿qué puedo hacer sin inversión que pueda vender y con esa plata que me entra, en vez de gastármela en chupachupas, reinvertirla y hacer un poquito más, hacer un poquito más, hacer un poquito más? Claro que va a ser más lento, ¿verdad? Que un unicornio de $1 billón en 2 años, pero no requiere de inversión externa. Nosotros, si podemos hacer eso sin inversión externa y demostrar crecimiento, sí podemos ir donde esos inversionistas tradicionales costarricenses y enseñarles. Y ahora hay como family offices de gente que está invirtiendo plata de una manera un poco más moderna. Por ejemplo, los Quirós y algunas otras empresas familiares que están invirtiendo plata de una manera más interesante. Está Costa Moras, hay algunas otras cosas, pero por lo general siempre es mejor demostrar crecimiento. Y creo que hay un curso, no sé si ya lo puse, pero hay un curso sobre pitches, que es como eso, cómo convenzo a alguien de que me dé plata. Fondos del Estado, es una pega, pero están ahí y es plata gratis, no hay que devolvérsela a nadie. Un banco les va a pedir 3 periodos fiscales en verde, que si no sean emprendedores es imposible que no tenga 3 periodos fiscales en verde porque no tiene ni un periodo fiscal en rojo, ¿verdad? Entonces, hay algunos fondos que son una pega de accesar, pero están ahí. Productos de consumo.
épico en Costa Rica para crear por lo menos una base de cash flow. Ahora dije lo de las mantequillas de maní y me parece épico. Si usted logra vender mantequillas de maní y con eso generar un cash flow, genial. Lo que pasa es que va a ser más difícil porque hay muchas marcas de mantequilla de maní, ¿verdad? Pero búsquese otro producto, otras cosas que se pueda vender un poquito más rápido, de manera artesanal, que ya vimos que es un campo importante en Costa Rica, que además va a llevar a que pueda exportar ese producto. Y exportar es más fácil de lo que uno cree, suena complicado y uno es como, madre, pero ¿cómo hago para vender a otro país? Es más fácil de lo que uno cree y hay instituciones en Costa Rica que apoyan en eso. Entonces, ese es un buen negocio que no requiere de una inversión grande para comenzar, que si se genera bastante flujo de efectivo, crece solito. Hay que aprender de ventas, hay que aprender de mercadeo, pero también es un buen proceso para aprender de esas cosas. Porque si yo hago 5 mantequillas de maní y trato de venderlas y no se venden, no pasa nada, ¿verdad? Este, puedo aprender todos los skills que necesito con negocios como ese. Marca país, también es importante para productos de consumo, o sea, se apalancan con marca país. Esta mantequilla de maní es de Costa Rica, esta salsa es de Costa Rica, esta carajada es de Costa Rica. Se apalanca Procomer y, importante, bueno, esto no iba como esto, pero no esperar sentado. En Costa Rica tenemos como también una parte cultural que es como, la gente me tiene que ayudar a mí. No esperarse sentado, ir a pedir ayuda, ir a hacer las cosas, ir a tocarle la puerta a Procomer, ir a tocarle la puerta a Auge, ir a las tiendas, y esto es algo que la gente no hace, que tiene productos de consumo, literalmente montarse en un bus o en un carro o lo que sea, ir a las tienditas y decir, hey, este es mi producto, se lo pongo aquí, ¿verdad? Ir a los lugares, porque nadie va a estar mandándole mensajes por Instagram diciéndole, hey, porfa, 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 puedo vender su producto. Hay que ir, hay que moverse. En Costa Rica también todo es muy casual, ¿verdad? Usted puede entrar a una tienda y decir, hey, pura vida, estoy haciendo estos productos, soy emprendedor, y la gente le va a poner atención. Eso es una cosa muy buena en Costa Rica también. Experiencias. Capitalizar sobre la venta de experiencias, que es restauración, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con restaurantes, eventos en vivo ya no, pero antes sí un poco, y todo lo que es turismo. La gente está buscando más experiencias en Costa Rica y está más dispuesto a pagar por esas experiencias. Ese es un tema importante, ¿verdad? Todo lo que es restaurantes, cafés, la gente sale mucho a tomar café, es una experiencia, no es por el café en sí, sino que es por salir y estar con amigos. Conozco gente que estaba antes de la pandemia haciendo cenas en la casa, y las cobraba y eso, y les iba muy, muy, muy bien. Entonces, también se puede capitalizar sobre experiencia. One Person Service Company, ser una empresa de servicios de una persona, que podría ser Luis, ¿verdad? Yo puedo desarrollar productos para cualquier persona en el mundo hoy. Yo puedo ofrecer consultoría de emprendimiento para cualquier persona en el mundo hoy. Si yo soy diseñador gráfico o lo que sea, ¿verdad? Yo puedo producir cosas hoy. Yo puedo hacer podcasts hoy y pasárselo a todo el mundo y hacerlo solo. No necesito a nadie más. Y ya hablamos de por qué a una persona, ¿verdad? Porque en Costa Rica es muy complicado articular a otras personas o articular otras empresas. Sale muy caro. Entonces, uno puede hacer eso solo. One Person Digital Products o Services. Yo le digo a todos mis amigos diseñadores que por el amor a Jesucristo comiencen a vender sus cosas. Hay demasiados servicios, demasiado fáciles de usar. Y conozco amigos que son diseñadores que de ahí hacen un diseño al día que podrían estar vendiendo como un print en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Usando herramientas que ya existen, que ni siquiera tienen que construir. Entonces, ¿qué puedo estar vendiendo hoy? Ya sea digital o físico, hoy puedo estar tratando de vender algo. Servicios creativos, que ya lo hablamos, es una industria gigante, ¿verdad? Me puedo montar una agencia de servicios creativos y hacerla un poquito más grande, ¿verdad? O sea, la legítima agencia boutique de diseño o de desarrollo que vende servicios afuera del país. Y esto lo recomiendo que traten de vender afuera del país, porque en Costa Rica la gente no invierte tanto en ese tipo de cosas, afuera del país sí. En Costa Rica que alguien le pague un logo, un branding de miles de dólares es difícil. En otros países del mundo va a cobrar 10, 20 mil, 30 mil dólares por ese mismo trabajo. Nichos específicos técnicos que puedan estar en remoto. Entonces, si ya hablamos que en Costa Rica hay una educación increíble y tenemos gente súper bien formada, ¿qué cosa súper nicho, digamos, como que soy un experto en cierto lenguaje de programación o soy un experto en brandear productos veganos o, ¿verdad? Cosas así. ¿Cómo me hago más nicho? ¿Cómo enfoco más lo que estoy haciendo? Porque en Costa Rica ese nicho puede ser súper pequeño, pero en el mundo es muy, muy grande. Ya hablamos de trabajar en temas pequeños o que no son emocionantes. Y
importantísimo apalancar los cambios que esta pandemia nos está trayendo en términos de hábitos y en tecnología. La gente está consumiendo más cosas digitales, está consumiendo más cosas físicas a través de procesos digitales. ¿Cómo puedo apalancar ese tipo de cosas? Yo, literalmente sentado en el escritorio de mi oficina o de mi casa, ¿cómo puedo apalancar esas cosas en Costa Rica? Porque ya sé que montar una empresa de tech de 100 empleados en Silicon Valley lo podría hacer. Aquí está difícil. Entonces, ¿cómo puedo apalancar esas cosas? Al final tuve que correr un poco porque se me fue el tiempo. A mí me ponen a hablar de estas cosas y yo puedo durar horas de horas porque me encanta. Pero les quería decir que, así como enseñanza final, en Costa Rica uno puede tener una vida épica del emprendimiento, solo hay que entender el contexto, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Si yo estoy esperando montar un startup como en Silicon Valley, va a ser feo, me voy a dar con paredes, no va a pasar aquí. Pero ¿qué sí puede pasar aquí? ¿Verdad? O sea, algunos ejemplos de empresas épicas aquí, Salt Traders, Picnic, que cada vez crece más, no sé, temas de ventas de servicios para afuera, vean agencias creativas como Pupila, etcétera. No quiero, podría decir miles, pero piensen en esas cosas. Natural Bites, que es de una amiga mía, Mantequilla Maní, y se la vendió, hizo un exit importante, y ahora esa marca se está exportando a otros países del mundo. En fin, hay cosas muy chivas que se pueden hacer aquí si entendemos qué es lo que se puede hacer aquí y qué es lo que no se puede. Ahora, como un gracias para ustedes antes de que nos vayamos, durante una semana voy a tener habilitado este código, que es Épico20, para cualquiera de los cursos que ustedes quieran consumir. Entonces, si lo apuntan ahí, Épico20 va a ser 20% off. Eso va a estar disponible a partir de mañana durante una semana. Entonces, si quieren llevar cualquier curso o comprar un paquete de clases, va a estar 20% off. Y ahí pongo ahí como una notita que yo soy papá de emprendedor y estoy muy lleno de brete. Entonces, si comparten ese código con alguien más, yo no me voy a dar cuenta. Para que lo tengan ahí en mente, no me voy a dar cuenta, no los voy a poder regañar si comparten ese código con alguien más. Y, fin, cursos épicos. Si quieren, agarremos 10 minutos para preguntas si tienen, y yo feliz. Y si ya están hartos de oír mi voz, también nos podemos desconectar. Una pregunta, con los modelos de One Person, ¿eso requiere algún tipo de registro legal? Si, por ejemplo, yo decidiera vender servicios de algún tipo, o sea, ponle de diseño gráfico, yo necesito ir a registrarme de alguna manera al registro, O valga la sea, redundancia. no, legalmente usted puede tener una empresa a título personal, ¿verdad? No tiene que tener una sociedad, no tiene que tener una SA ni una SRL. Usted puede hacer todo a título personal. Lo único es que si usted quiere estar en regla, tiene que matricular la actividad con Hacienda, ¿verdad? O sea, Ok, yo ofrezco estos servicios ok. y hacer las declaraciones y todo. Entonces, digamos, yo tengo varias cosas. Yo tengo mis servicios y tengo ahorita Miel Feroz registrado bajo mi nombre. Entonces, yo tengo que hacer 2 declaraciones. Esa es la única pega. Una por actividad. Pero se puede, full, sin tener que pasar por el estrés y tramitología de registrar una SA. No, hombre, ¿Sí? pero súper bien, bien, de le poner en contexto a uno todo un montón de cosas que uno realmente ni siquiera considera. Épico. Y que dicho, ese es el punto, man. Yo creo que es importante eso como una base de entender el contexto y qué está pasando y así. Es igual, man, ahí les queda mi correo. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Buenísimo, muchísimas gracias y un gusto, nos vemos mañana. Tuanis. Nuevamente. Chao.